¿Y si te contara sobre el momento en que Moisés le pidió a Dios que borrara su nombre del libro de la vida? Una historia increíble, llena de giros y lecciones profundas que podemos aplicar en nuestras vidas hoy. Mantente atento, porque en este video exploraremos el episodio del becerro de oro en el monte Sinaí. Hoy vamos a conocer un poco más sobre la historia de Moisés, así que quédate conmigo hasta el final. Suscríbete al canal Dios es Padre y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún mensaje. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, recibiendo directamente los 10 mandamientos de Dios, los israelitas allá abajo estaban quebrantando el primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. Impacientes por la demora de Moisés, decidieron crear un nuevo Dios para adorar. ¿Y cómo lo hicieron? Fundiendo sus joyas de oro y construyendo un becerro de oro. Pura ironía, ¿verdad? Presentador, esta impaciencia los llevó a buscar a Aarón, dándole la responsabilidad de ser su guardián espiritual en lugar de Moisés. Aarón, obediente, transformó los aretes de oro en un becerro dorado esculpido, violando las propias prohibiciones divinas. Y así comenzó la decadencia moral. Adoraron al ídolo, participaron en comportamientos inmorales como comer, beber y jugar. El Señor le dijo a Moisés: desciende inmediatamente, porque tu pueblo se ha corrompido. ¿Qué podemos aprender de esto? La parábola del becerro de oro ilumina la naturaleza humana, nuestra tendencia a alejarnos de nuestro compromiso con Dios. En nuestros momentos de impaciencia, recordemos que la fidelidad a Dios es crucial, incluso cuando las respuestas parecen tardar. Imaginen esto: el pueblo de Israel, después de ser liberado de Egipto, se ve envuelto en una fiesta idólatra. Adoran a un becerro de oro y dicen: este es tu Dios, oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. Ahora, visualicen la impactante bajada de Moisés de la montaña con las tablas del testimonio. En el camino, se encuentra con Josué y se topa con el pueblo celebrando una festividad idólatra y sensual. En un momento de justa ira, Moisés rompe las tablas como testimonio de lo que el pueblo había hecho. Moisés, ante el Señor, confronta el pecado del pueblo. No lo minimiza, no trata de restarle importancia. Este es un gran pecado. Han hecho dioses de oro. Ahora, aquí viene el momento poderoso. Moisés suplica la misericordia y gracia de Dios. Pide perdón para Israel, identificándose completamente con el pueblo pecador. Moisés está dispuesto a ser condenado como sacrificio por el pueblo. Sin embargo, Dios rechaza la petición de Moisés. Pero, ¿qué significa eso? Puede ser que Dios esté anticipando algo más grande. Un sacrificio que vendría, completo y total. Claro, estamos hablando de Jesús, que tuvo un corazón sacrificial al morir por nosotros. Imaginen esto: Dios aceptó perdonar a la nación, pero se reservó el derecho de juzgar a los pecadores individuales. Le dijo a Moisés: ahora, guía al pueblo al lugar del cual hablé. Fue la promesa de Dios de permanecer fiel a Israel y mantener su presencia con ellos. Dios prometió enviar su ángel delante del pueblo. Números 2 nos cuenta sobre Moisés y el ídolo de Neustán. Ahora, un momento intrigante. En los libros de los reyes, la serpiente de bronce es mencionada, refiriéndose a la imagen de una serpiente enrollada en un poste como Neustán. Esta imagen fue erigida por Moisés para curar a los israelitas de las mordeduras de serpientes. Sin embargo, con el tiempo, algo sorprendente ocurrió. Los israelitas comenzaron a adorar a la serpiente de bronce. Esta pieza de bronce, que trajo curación milagrosa, se convirtió en objeto de adoración, desobedeciendo los mandamientos de Dios. Más tarde, en las reformas de Ezequías, la serpiente de bronce, llamada Neustán, es mencionada nuevamente. Ezequías la destruyó, recordándole al pueblo que era solo una pieza de bronce sin poder alguno. ¿Alguna vez han considerado que cosas asombrosas, por más notables que sean, pueden convertirse en ídolos en nuestras vidas? Independientemente de cuán increíble sea la historia, nada más es digno de nuestra adoración, alabanza y agradecimiento que Dios. Esto nos lleva a la historia de Moisés. Dios eligió a Moisés para una misión épica: liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto y guiarlos a la tierra prometida.
Moisés, conocido como el dador de la ley y mediador de los antiguos pactos, tuvo un encuentro crucial con Dios en la zarza ardiente. Sin embargo, incluso los grandes líderes como Moisés enfrentan desafíos. Antes de entregar el mensaje al pueblo, Moisés tuvo que aprender la obediencia por sí mismo. Falló en circuncidar a su propio hijo, Gersón o Eleazar, posiblemente debido a la oposición de su esposa, Séfora. Lo que quizás no sepan es que Moisés, en cierto punto, estuvo a punto de ser extinguido por Dios. La negligencia de Moisés en el sagrado rito de la circuncisión, que simboliza el pacto con el pueblo elegido, lo colocó en una situación crítica. Moisés, en un momento, encontró desagradable la circuncisión, una actitud que posiblemente lo convenció de no realizar el procedimiento en su propio hijo. La ira de Sípora, su esposa, puede haberse originado en la creencia de que al derramar la sangre de su hijo, habría salvado la vida de Moisés. Moisés, al desobedecer el mandamiento de Dios, se encontraba en una situación delicada. Dios, hablando ahora con Moisés, destaca que Él no elige a todos, sino a aquellos que son santos y rectos. Tanto Moisés como Dios comprenden que, por sí mismos, no son santos y justos, sino que la justicia proviene a través de Cristo. Esto enfatiza que el pecado deliberado, esperando la gracia, no es una práctica aceptable. Moisés, designado para representar a Dios, aún no había abordado sus propias cuestiones personales, incluida la circuncisión de sus hijos. Dios, siendo estricto en sus juicios, muestra que no es un Dios que tolere el irrespeto. Este estándar de juicio severo también se aplica a los israelitas, destacando que un pueblo injusto no puede ser usado para juzgar a otros. La situación en la que Dios busca matar a Moisés destaca que él, como líder espiritual, necesitaba resolver sus pecados no resueltos antes de cumplir su misión. Cuando Sípora circuncida a sus hijos, Dios permite que Moisés siga adelante. En cuanto a la pena de Moisés de no entrar en la tierra prometida, puede parecer desproporcionada a primera vista. Su acción de golpear una roca por frustración no parece justificar la prohibición de entrar en la tierra prometida, especialmente considerando sus logros anteriores. Sin embargo, Dios, en su sabiduría, vio la necesidad de abordar cada problema de manera específica. Las batallas de Israel en el desierto presentan momentos intrigantes que revelan tanto la confianza como las fallas de liderazgo de Moisés. En Meribá, los israelitas, sedientos e insatisfechos, se quejaron a Moisés sobre la falta de agua. En este escenario desafiante, Moisés recurrió a Dios en busca de ayuda, expresando su preocupación por la inminente hostilidad del pueblo. Dios, en respuesta, dio instrucciones específicas a Moisés. Le orientó a llevar a algunos de los ancianos de Israel y la vara con la que había golpeado el Nilo hasta una roca en Horebe. Dios prometió estar presente e instruyó a Moisés a golpear la roca para que el agua fluyera, proporcionando así una solución a la sed de los israelitas. Moisés siguió fielmente las instrucciones de Dios, y el agua brotó de la roca delante de los ancianos de Israel. Este episodio destaca la interacción entre la confianza de Moisés en la orientación divina y la respuesta milagrosa de Dios a las necesidades del pueblo. Sin embargo, la situación cambia en una segunda instancia en Meribá. Los israelitas, nuevamente enfrentados con la escasez de agua en el desierto de Sin, expresaron frustración y descontento a Moisés y a Aarón. Esta vez, Moisés, bajo la presión del momento, desobedeció las instrucciones divinas. En lugar de seguir las orientaciones dadas anteriormente, Moisés expresó su propia frustración, golpeando la roca en lugar de hablar con ella, como Dios lo había ordenado. Esta desobediencia tuvo consecuencias significativas para Moisés. A pesar de su destacado historial de liderazgo, Dios, en su justicia, no permitió que Moisés ingresara a la tierra prometida. Esta prohibición resalta la importancia de la obediencia irrestricta a las instrucciones divinas, incluso en momentos de frustración y desafío. Por lo tanto, las dos instancias en Meribá ilustran la compleja relación entre el liderazgo de Moisés, la confianza en Dios y las consecuencias de sus acciones. Agua para beber. Entonces, Moisés y Aarón salieron de la presencia de la asamblea a la entrada del tabernáculo de reunión y cayeron sobre sus rostros en oración. Entonces, la gloria y el resplandor del Señor les apareció, y el Señor habló a Moisés diciendo: «Toma la vara y,
tú y tu hermano Aarón, reúnan a la congregación y hablen a la roca delante de ellos para que dé su agua. Así sacarás agua para ellos de la roca y darás de beber a la congregación y a su ganado. Entonces, Moisés tomó la vara delante del Señor, como él le había ordenado. Moisés y Aarón reunieron a la asamblea delante de la roca, y Moisés les dijo: escuchen ahora, rebeldes, debemos sacar agua de esta roca para ustedes. Entonces, Moisés levantó su mano con ira y golpeó la roca 2 veces en lugar de hablar con ella, como el Señor le había ordenado. El agua brotó abundantemente, y la congregación y su ganado bebieron. Sin embargo, el Señor dijo a Moisés y a Aarón: ¿por qué no creyeron en mí para santificarme ante los ojos de los hijos de Israel? Por lo tanto, no llevarán a esta asamblea a la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meribá, donde los hijos de Israel contendieron con el Señor y Él se mostró santo entre ellos. Moisés se cansó del pueblo de Dios, y Dios simplemente lo dejó pasar. Lo desafiaron a Dios y desafiaron la administración de Moisés en todo momento. A primera vista, parece que Dios está castigando severamente a Moisés. Después de todo, Moisés había seguido fielmente las instrucciones de Dios hasta este punto. Dios no podía simplemente dejarlo pasar, había ido demasiado lejos. Primero debemos entender que el primer golpe a la roca prefiguraba a Cristo. 1 Corintios 10, 1, 5. En el asombroso desfile de la historia del pueblo de Dios, Moisés, el héroe de las historias bíblicas, se encontró en una situación bastante peculiar con rocas y agua. En el primer acto, en Éxodo 17, Dios le dijo a Moisés: golpea la roca, amigo mío, creando una imagen simbólica de Cristo como nuestra roca salvadora. Genial, todo bien hasta ahí. Ahora, en el segundo acto, en Números 20, la cosa se salió un poco de control. Dios, como un director exigente, dio la instrucción: Moisés, solo habla con la roca esta vez, sin golpes. Pero, ¿qué hizo Moisés? Agarró la vara y ¡zas!, golpeó la roca. ¡Ops! La imagen simbólica quedó un poco distorsionada, y Dios necesitaba arreglar eso. Vamos al backstage del Antiguo Testamento. Dios quería que la gente entendiera que Cristo, nuestra roca espiritual, solo necesitaba ser golpeado una vez para nuestra salvación. El sacrificio único, ¿sabes? Pero Moisés, sin darse cuenta, insinuó que la cosa debía repetirse. Dios, como un director de arte perfeccionista, tuvo que intervenir. Resultado, Moisés no consiguió su entrada a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios estaba transmitiendo el mensaje de que la salvación no viene por obras de la ley buen intento, Moisés, sino por la obra redentora de Jesús. Así, entra en escena el Josué o Yeshua, como dirían algunos, para mostrar que es a través de Jesús que podemos entrar en la tierra prometida de la salvación, sin golpes, solo con la palabra correcta. Entonces, aprendemos que a veces, incluso las rocas tienen su papel especial en la historia, especialmente cuando se trata de enseñar lecciones profundas sobre la obra de Cristo. Y así fue como Moisés, la roca y el agua crearon una narrativa inolvidable en el gran espectáculo de la redención. En un episodio de furia, Moisés, en lugar de mantener la calma, reaccionó con enojo y, como consecuencia, fue prohibido de entrar en la tierra prometida. Ahí, ya podemos imaginar la escena: Moisés, respira hondo, la tierra prometida está justo ahí, amigo. Pero no, un acto impulsivo cambió el destino del gran líder. Ahora, hablando de enfrentamientos épicos, vamos a ese enfrentamiento digno de una superproducción bíblica: Moisés vs Magos. Cuando Moisés y Aarón se enfrentaron al faraón exigiendo la liberación del pueblo, necesitaban impresionar. Imagina un show de magia divina. Moisés arroja la vara, se convierte en serpiente. Pero luego, como si estuviéramos en una competencia mágica, los magos del faraón entran en escena, cada uno transformando su vara en serpiente. Una especie de la batalla de los hechiceros en el antiguo Egipto. Entonces, Moisés, con su serpiente, actúa como una estrella de Hollywood y devora las serpientes de los magos, como diciendo: aquí solo hay espacio para una serpiente principal. El faraón debería haber entendido el mensaje, pero ya sabes cómo son los gobernantes tercos. Esta competición mágica revela que Moisés estaba en la cima de su juego milagroso.
Dios lo equipó con poderes impresionantes. Pero claro, siempre hay un desafío, y en este caso, los desafiantes eran los magos. Imagina el póster de este enfrentamiento: Moisés vs magos, una batalla de varitas mágicas en el desierto. Al final del día, incluso con todas estas peripecias, Moisés sigue siendo un personaje único en la narrativa bíblica. Fue un viaje lleno de giros y momentos mágicos, donde incluso las serpientes se volvían estrellas. Y así, la épica saga continúa. En el reino de Egipto, donde los magos buscaban desafiar las plagas enviadas por Dios a través de Moisés y Aarón, la narrativa revela una interesante batalla de poderes. Los magos, al presenciar los primeros milagros, decidieron no enfrentar las plagas, sino imitarlas, embarcándose en un camino oscuro y sin solución. Cuando Moisés transformó el agua del Nilo en sangre, los magos, en lugar de buscar alivio para el pueblo, optaron por agravar la plaga, transformando más agua en sangre. Esta elección, lejos de resolver la maldición, solo la intensificó, agregando más sufrimiento al pueblo egipcio. Una estrategia que revela una gran insensatez por parte de los magos. En la plaga de las ranas, los magos una vez más actuaron de manera imprudente, aumentando el problema al conjurar más ranas en lugar de encontrar una solución. Sin embargo, su autoridad desapareció cuando fueron incapaces de replicar las siguientes plagas, admitiendo que estaban ante algo divino, el dedo de Dios actuando a través de Moisés. Esta narrativa destaca cómo, a menudo, buscar significado en la oposición puede llevar a caminos distorsionados, y la verdadera sabiduría radica en encontrar soluciones que alivien el sufrimiento y no agraven los problemas. Los magos, al elegir el camino de las tinieblas, perdieron su autoridad frente a la grandeza de los signos divinos. Los magos, al enfrentarse a las manifestaciones poderosas de Dios a través de Moisés y Aarón, llegaron a reconocer que estos eventos eran resultado del dedo sobrenatural de Dios. Sin embargo, a pesar de esta revelación, el corazón del faraón permaneció endurecido, negándose a escuchar la voz divina, como lo había predicho el Señor. Es interesante observar que, aunque Satanás les otorgó poder a los magos para replicar algunos de los signos realizados por Dios, su influencia tenía limitaciones. La fuerza de Dios prevaleció sobre los planes de los hechiceros egipcios, demostrando que el poder divino es incomparable e inigualable. Los magos egipcios, a pesar de su inteligencia y erudición, carecían de la sabiduría que proviene de Dios, como señaló Pablo. Este episodio destaca la importancia de discernir la verdadera fuente detrás de los poderes espirituales, reconociendo que no todo poder aparentemente sobrenatural tiene origen divino. En tiempos futuros, al igual que en los días de los magos egipcios, es vital mantener nuestra esperanza centrada en Jesús. Los milagros pueden impresionar, pero es la sabiduría y el discernimiento divinos los que nos guiarán verdaderamente. Debemos ser cautelosos para no ser seducidos por poderes que, aunque parezcan prometedores, pueden tener orígenes siniestros, ya que las fuerzas demoníacas pueden disfrazarse como mensajeros de luz. Inscríbete en el canal Dios es Padre, comparte este mensaje con quienes amas. Dale like. Comenta si realmente Dios ha hablado contigo. Y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún mensaje. Que Dios te bendiga.